Bueno, continuamos en esta cápsula con historia del derecho como disciplina histórica y disciplina jurídica, como mencionábamos en la cápsula anterior. Podemos seguir diciendo que incluso en constituciones como la de Estados Unidos han sufrido pocas reformas y enmiendas y muestran su historicidad, tan luego se aprecia el significado de las pocas reformas y enmiendas y sobre todo el carácter de la interpretación que llevan a cabo los órganos judiciales. Se trata en ocasiones de auténticos virajes en la apreciación de los hechos y de los intereses complicados en la política general, verdaderos cambios que marcan épocas en la organización de la sociedad. Si eso ocurre en la superficie político-normativa, por decirlo así, tenemos que pensar en otros niveles de la vida jurídica en los que tropezamos con intereses, paradojas de variación y permanencia, pues tal parece que lo más cercano al trato cotidiano tiende a permanecer, mientras que lo definido como principio en vistas a su duración y permanencia, como orden político general, se altera más evidente y más frecuentemente. Hace tiempo se puede decir que hay colecciones de leyes, ordenanzas, bandos y otras disposiciones que se consideraban vigentes en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Una compuesta en 1869, reeditada en 1874 por José María del Castillo Velasco, y otra de 1884 que tomaba por base la anterior, publicada por acuerdo de Carlos Rivas, gobernador entonces del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y la exposición del trabajo que se estaba revisando reveló una permanencia de aquellas disposiciones referentes a la vida cotidiana, disposiciones como los bandos y ordenanzas municipales, en las que se hallaban costumbres y situaciones problemáticas arraigadas en el diario quehacer de la sociedad urbana, y que pese a sus transformaciones se regía por antiguas normas. Algunas literalmente repetían disposiciones de la época virreinal y otras apenas las actualizaban cambiando el nombre de puestos de autoridades encargadas de aplicarlas, mientras que las de orden general, como las referentes a la reorganización de jurisdicciones territoriales y jerarquías político-administrativas, acusaban cambios radicales, en las que, como se podría imaginar, se hacía patente el predominio del Ejecutivo Federal sobre los cuerpos municipales, que ya a principios del siglo XX perdieron por la ley del 26 de marzo de 1903 todo carácter de representantes políticos, quedando como órganos consultivos y responsables de la aplicación de la legislación federal, algo que anunciaba el paso dado en 1928, cuando se extinguieron los municipios y se crearon las delegaciones dentro de la organización del Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Paradójica situación que se resuelve y explica cuando se piensa en el carácter diverso de los tiempos o ritmos históricos de toda sociedad, en las mudanzas sensacionales de la historia de los acontecimientos políticos y en la continuidad de la vida social, base de las instituciones o marcos de ordenación a los que naturalmente corresponden orden jurídicos diferentes. Entre nosotros, pese a las transformaciones de la sociedad, el derecho privado, el que tiene que ver con la familia, la transmisión de la herencia, la transacción contractual, etcétera, se estudia bajo los mismos principios generales del derecho romano, revivido en sucesivas versiones a través de los siglos. Por más que al conocedor resulte evidente el cambio de uso y de significado de las fórmulas que se consideran inconmovibles. Es más, desde hace mucho tiempo, observadores como Henry Sommer Main, estudioso del derecho antiguo y de las sociedades tradicionales, advirtió en las fórmulas racionales del derecho romano los elementos de organizaciones arcaicas
que el moderno civilista, el usuario contemporáneo de esas fórmulas, no veía, ni tenía por qué verlas, puesto que su cometido era implementarlas con provecho dentro de sociedades regidas por las fuerzas del mercado de la sociedad industrial de su época, algo muy lejano al mundo romano de la antigüedad. El practicante del derecho actual sabe que ciertas fórmulas, las que llegan a nuestros días como artículos de los códigos vigentes, son el medio para lograr el fin práctico de la seguridad y la certeza indispensables en el trato cotidiano, objeto inmediato y principal de su desempeño profesional. Y esto basta con mencionar esa fórmula. Si movido de la curiosidad se diera a desmenuzar los componentes de esas fórmulas, hallaría muchas cuestiones que le distraerían de su quehacer práctico y utilitario. En tal situación, tendría que plantearse el problema diciéndose, o estudio o trabajo, y quizá optaría por lo segundo, que es el trabajo, y estaría bien, aunque no estaría de más el darse el tiempo para divertirse y gozar advirtiendo la dimensión histórica de los instrumentos de los que dispone el presente. Se apreciaría la historicidad de la profesión, del derecho, como lo hacen algunos, y lo cual puede obrar en bien de un oficio poco apreciado por el vulgo y por esa suerte de plebe jurídica, como decía un viejo maestro, impresionado por la insensibilidad de abogados y profesores entregados a la práctica y a la repetición rutinarias. El derecho como disciplina científica, como objeto de conocimiento y enseñanza formal, hallamos también interesantes paradojas, inmovilidad conceptual frente a cambios evidentes en el ordenamiento de la vida social, algo que impone distancias que cuesta mucho recorrer una vez terminados los estudios para llegar a un desempeño profesional acorde con la práctica. Quizá la prueba más evidente de esto sea la persistencia de algunos libros de texto con los que se cubren los programas escolares, libros que en algunos casos tienen ya más de 50 años, y es una señal, en algunos casos, de solidez conceptual, pero que no siempre se compensa con el complemento en el que se haga ver al estudiante la vitalidad de lo que ocurre en la realidad, que da sentido al ejercicio práctico y la necesidad de acogerlo y pensarlo como un objeto de reflexión. Y es aquí donde la necesidad se advierte de un auténtico sentido histórico en la enseñanza del derecho, algo que va más allá del enunciado formal de supuestos antecedentes de tal o cual institución o disciplina jurídica y nos lleva a plantear la pregunta pertinente sobre los elementos que le integran como experiencia y como posibilidad humana. Lo extraño es que ahí donde podría confiarse más en la posibilidad de desarrollar el sentido histórico que debe iluminar la formación profesional, que es en la escuela, parece endurecerse la corteza de la insensibilidad cuando se atiborra con información. Ahora vamos a hablar sobre la juridicidad de la historia o como disciplina jurídica y podemos empezar diciendo como mencionamos anteriormente, sobre el Archivo General de la Nación y sobre la índole de la gran mayoría de los testimonios que este archivo custodia, se puede entrar a detalle para ilustrar el carácter jurídico del proceso de nuestra sociedad, pues es evidente que lo que vemos en la mayor parte de todos los documentos son afirmaciones y negaciones respecto a lo que se ordena y se instrumenta, se niega y se debate por las autoridades, y con estas y contra ellas, argumentando de manera expresa y aún tácitamente conforme al orden jurídico. Y esto quiere decir conforme a aquello que se trata de hacer valer o desautorizar. El historiador de la economía, de la política, de la cultura o de cualquier otro campo tiene que tomar en cuenta que si bien es cierto que los documentos dan cuenta de hechos relacionados con el comercio,
la producción, las finanzas, sobre los actos de poder y autoridad, sobre el teatro, la literatura, la música, etcétera. Esa cuenta cuando se muestra ante las autoridades y bien envuelta y dispuesta en un orden de argumentación que condiciona la facticidad pretendida en el testimonio. Y esto hay que ponderarlo, pues a veces la más extensa y clara relación de los hechos responde a quien persigue un acto de autoridad para definir una situación en la que se haya comprometido. Ahora, entrando o no entrando más con ejemplos de los que se puede atraer en cuanto se sacan algunos documentos o los agrupados en los legajos de los diferentes ramos del Archivo Nacional, pues para la juridicidad de la historia resulta más ilustrativo acudir a la historiografía. Y esto quiere decir a las versiones que se entregan como elaboración razonada y objetiva, verdadera se puede decir, de los acontecimientos, que es la historiografía. Un ejemplo cercano y bien conocido es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, en la que los estudiosos han advertido no tanto la narración del soldado conquistador que rebate la versión del culto historiador cortesano Francisco López de Gomara, sino la relación de méritos y servicios encaminada a lograr el reconocimiento y las recompensas conforme a un orden jurídico medieval que se venía abajo y cambiaba frente a la afirmación de la autoridad real, como lo destacó en su momento Silvio Zavala al estudiar las instituciones jurídicas de la conquista de América y los intereses particulares en la conquista de la Nueva España. Joaquín Ramírez Cabañas, por su parte, advirtió en la historia de Bernal esa consistencia de relación de méritos y servicios de gran pretensión, y señaló cómo creció y se alteró pretendiendo la calidad de historia verdadera al conocer esta obra. Y no hay que batallar mucho para encontrar en la trama de la obra de Bernal Díaz y de otros contemporáneos y sucedáneos suyos, la argumentación y contraargumentación abierta en las que se invocan órdenes de derecho de la época. En efecto, hay en la historia de Bernal Díaz referencias a la obra del obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas, el gran impugnador de los conquistadores y encomenderos. Uno de estos era el propio Bernal Díaz. La brevísima relación de la destrucción de las Indias y otros libros breves que las casas imprimió sin licencia en Sevilla y los hizo llegar a América. Conmovieron a todos los implicados en la conquista y dominó esas tierras. Pero lo interesante de estos libros es que son verdaderos alegatos jurídicos en contra del dominio español, tal cual se venía estableciendo, y en ellos se invoca el derecho natural, el eclesiástico y el divino, para advertir como la única razón legitimadora de la conquista y dominación, la evangelización, y no se cumplía. Con base en esa argumentación, Las Casas escribió obras extensas, como su Historia de América, de la que derivó su gran apologética historia, que vieron o fueron conociéndose mucho más tarde, y en las que son verdaderos tratados jurídico-políticos como sustento del entendimiento del proceso humano. Pero no solo este gran ejemplo nos pone sobre la evidencia de la juridicidad de la historia. Se puede hablar o podemos hablar de esta cuando nos referimos a diversas obras como son las crónicas de las órdenes religiosas que no por lentas y largas dejan de incidir en en la razón legitimadora del dominio español en Indias, la evangelización de los indios, hecho que a veces sale de control, por decirlo así, como nos lo hizo ver John D. Phelan al hablar de la historia eclesiástica indiana del franciscano Fray Jerónimo de Mendieta,
El estudio de Phelan se llama significativamente el reino milenario de los franciscanos en Nueva España. Hasta aquí vamos a dejar esta parte y vamos a continuar un poco más en la siguiente cápsula, hablando sobre esta parte de la juridicidad de la historia del derecho. Y continuamos en la siguiente cápsula.